Bueno, tener en cuenta Elois Comunicaciones, Bernardo de Irigoyen 56. Muy buenas propuestas las que te ofrecía hoy en sobre todo lo que es protectores para los celulares. Están muy caros, así que a cuidarlos. Y ahora sí vamos con el segmento de la licenciada en psicología, la señora Julieta Marcolín. Hoy nos va a estar hablando sobre los miedos infantiles. Buenas tardes, gracias Fabi. Hoy vamos a estar hablando de otro tema importante como son los miedos infantiles. Como bien sabemos, hay miedos desde que nacemos hasta que somos grandes y distintos tipos de miedo. Lo que tenemos que pesquisar, por decir de alguna manera, son los miedos normales de los anormales. ¿A qué nos referimos con los normales? Hay ciertos miedos que sabemos que cuando somos chicos van a aparecer, cuando son adolescentes hay otros, cuando somos adultos hay otros miedos. Y los anormales son cuando la reacción es desmedida. Por ejemplo, en el caso de un nene que vaya caminando con los padres y un perro empieza a ladrar detrás de una reja. Existe el miedo, el nene se asusta, tiene miedo de no volver a pasar por esa casa o por esa vereda y puede sentir un poco de ansiedad frente a ese perro. Puede presentar sudoración en las manos o simplemente largar un grito o un pequeño llanto si son muy chiquitos. ¿Qué pasa con el nene cuando sale corriendo? Empieza a tener miedo a todos los perros, cuando en realidad la realidad era que ese perro no le iba a pasar nada, no le iba a atacar, no le iba a hacer ningún daño porque justamente estaba o con su dueño o cuando estaba detrás de una reja. Eso es la diferencia entre un miedo y una fobia, donde hay que tener ciertos recaudos en la forma de reaccionar, que esto lo vamos a ver en un ratito cuando yo les dé ciertas técnicas cómo reaccionar frente al miedo de nuestros chicos. Por ejemplo, en la primera infancia, donde el niño es bebé, el mayor miedo es a los extraños, es separarse de esa figura de apego, que la principal figura de apego es la mamá y segundo, en el mejor de los casos, es el padre. Ustedes pueden notar cierta inquietud del bebé, como puede ser llantos o gritos o malestares frente a una persona que para él es desconocida. La segunda etapa, donde ya estamos hablando de preescolar, entre los 2 y los 6 años, aparecen justamente los miedos infantiles. Generalmente escuchamos hablar de estos con exclusividad porque son los que más se notan. Continúan los miedos a los extraños, a ciertos ruidos que ellos todavía no conocen porque son pequeños, pero se les suman las fantasías, como puede ser el miedo a la oscuridad, el miedo a los monstruos, ciertas películas que han visto o libros que han tenido en mano y que les generan toda una fantasía. Entre los 6 y los 11 años ya no son miedos tan fantásticos como los anteriores, sino que son más bien realistas. Estos miedos son accidentes que pueden llegar a tener ellos mismos o sus progenitores y por qué no miedo a todo lo que es enfermedad respecto de sangre, hospital, heridas, cualquier cosa o tema relacionado a ese conflicto. Y después tenemos los miedos de la preadolescencia y la adolescencia, donde justamente se deja un poco de lado todo lo que es objetivo para pasar a la parte subjetiva, donde tenemos miedo a las críticas, a la exposición, al rechazo, el rechazo tanto de los padres como de los compañeros. Por ahí de los padres no tanto, sino más bien la crítica desde el lado del estudio, del progreso o del trabajo. Esos son los miedos, digamos, más comunes y evolutivos que se pueden ver en cada etapa del ser humano. ¿Cómo podemos combatir estos miedos infantiles o atenuarlos un poco? Principalmente nosotros padres reaccionar con tranquilidad frente a un miedo de nuestros hijos. Por ejemplo, en el caso de que el nene se caiga y apenas se golpee y ese llanto desmedido donde el llanto no sale, trata de mantener la calma. Generalmente empezamos a los gritos, empezamos a sacudirlos para que larguen el llanto porque ven que se empiezan a poner morados. No, tranquilidad. Yo sé que es difícil mantenerse tranquilos en ciertas circunstancias, pero justamente lo que tenemos que aprender es a pasarle esa tranquilidad para que ellos reaccionen distintos. No forzar al chico frente a ese miedo. Por ejemplo, hay muchos padres que dicen, bueno, le tienen miedo a la oscuridad, que no le tenga más miedo y forzarlo. No,
Esto tiene que ir gradualmente, podemos empezar con una luz fuerte, después un poco más tenue, después que haya una luz en un pasillo y así a medida que va pasando el tiempo ir disminuyendo la intensidad de la luz frente al dormir. Ese es un temor muy común, la oscuridad. Y por último recomendamos evitar películas, imágenes, escenas o dibujitos donde muestren violencia o muestren ciertos miedos bien figurativos para que el chico no siga incrementando estas situaciones. Espero que el tema les haya gustado, les haya interesado. Cualquier consulta me lo pueden realizar a mi mail, que es julimarcolin@hotmail.com, o mi teléfono es 1549 7999. Muchas gracias.